Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios y sus efectos. Episodio número 40. Saca demonios. Parte número 5. Como estamos estudiando en estos episodios, nos hemos dado cuenta que hay una serie de espíritus que pueden entrar en los cuerpos de los hombres. Y básicamente esto es un problema para la raza humana. Pero gracias a un Dios todopoderoso que se manifestó como hombre, tenemos el poder en nuestra disposición. Hay que notar que en Mateo capítulo 8, versículo 16, nos dice así: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. La Biblia no determina cuántos endemoniados le llevaron a Jesucristo, pero eran muchos. El mundo siempre ha sufrido del ataque del enemigo, y el enemigo ha entrado en la mente y en el corazón y en el cuerpo de los seres humanos. Esto ha traído una desgracia a la humanidad por el pecado, por la desobediencia y la maldad que hay en los hombres. El enemigo ha tomado el control del mundo. Pero Jesucristo vino a liberar a los hombres y a las damas del poder del enemigo. La Biblia nos declara en el capítulo número 8, del verso 16 de Mateo, y nos dice: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El Señor Jesucristo solamente con la palabra hacía que los demonios salieran de los cuerpos. Pero hay algo interesante en esto, y es que los demonios pueden y tienen la facultad de conocer quiénes le dan la orden para que puedan salir. Y esto nos lo declara en el libro de los Hechos. El capítulo 19, el versículo 11 nos dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hay algo peculiar en esto. ¿Por qué el apóstol Pablo? Tenemos que entender que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Su vida estaba arraigada a las costumbres de Israel, y él perseguía a los primeros cristianos porque no entendía el propósito de Dios. Tenía una vida entregada a las leyes humanas, pero después que conoce a Jesucristo, entregó su vida por completo y empezó a vivir y a contrarrestar los ataques del mal. Por esa razón, él pudo tener la facultad de sacar también espíritus como lo hacía Jesucristo. El versículo número 13 nos dice algo: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no conocían bien a Jesucristo, Pablo sí. Y además de esto, ellos no vivían como Jesucristo les había mandado. Por esa razón, tenemos que tomar en cuenta el episodio anterior, que hay una serie de condiciones que debemos cumplir si llegásemos a tener un encuentro con un espíritu que no sea bueno. El versículo 14 nos dice: había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Eran como exorcistas. El verso 15 nos dice: pero respondiendo el espíritu malo, quiere decir que ellos intentaron sacar un espíritu de un cuerpo, y el espíritu malo le dio una respuesta que nos trae una pregunta interesante: ¿estoy yo siendo conocido por el mal
al punto de que me respeten? La Biblia nos dice así: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es una pregunta que le hace el espíritu. Le dice: yo no he escuchado de ustedes. Con esto nos deja claro que cualquier ser humano que dedique su vida al Señor Jesucristo, a vivir para Él, a aprender de su palabra, a orar, a ayunar y a dedicar su tiempo para buscar la presencia de Dios, será conocido también por los demonios. Esto trae un respeto en el ambiente espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus. Ellos van a reconocer quiénes somos si realmente estamos con Jesucristo. Pablo estaba con Jesucristo. Él se hizo un fiel siervo del Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando él reprendía un demonio, así como Jesucristo sacaba a los demonios por el poder de su palabra, Pablo también lo podía hacer, pero era por la entrega que tenían. Ahora, cuando el demonio le dijo esto: yo no los conozco, yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, ustedes no tienen ni la posición, ni siquiera para mí son reconocidos en el mundo espiritual. El mundo espiritual está conformado de oración, de ayuno, de evangelización, de lectura de la palabra, de congregación en una iglesia. El mundo espiritual comienza con el pensamiento enfocado en Jesucristo y con la actitud correcta según el mandamiento del Todopoderoso. Ahí comienza el mundo espiritual y se desarrolla en la medida de cómo entregamos nuestra vida al Señor. Cuando Él le dijo, y esa pregunta, cuando el demonio le dice: ¿quiénes son ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hay que tener muy en cuenta que cuando Pablo llegaba a un lugar, los demonios sabían quién era Pablo. Cuando Jesucristo llegaba a un lugar, ellos sabían quién era Jesucristo. ¿Los demonios sabrán quiénes somos? Obvio que sabe quiénes somos. Y cuando somos de Dios, ellos respetan nuestra posición. En Marcos capítulo 1, 34 nos dice: y sanó, hablando de Jesús, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nosotros estamos en esta tierra aprendiendo del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas. Y también nuestro enemigo sabe lo que nosotros somos. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea sobre nuestras vidas desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.